Hola mis niños, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien y sobre todo espero que hayan disfrutado mucho en compañía de su familia este puente. Vamos a iniciar hoy martes con nuestra clase de lengua materna en donde vamos a conocer acerca del sentido literal y el sentido figurado. Pero antes vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo acerca de los poemas. Vamos a recordar que los poemas son textos que nos van a servir principalmente para poder expresar emociones, ideas o pensamientos sobre lo que nos rodea, ¿sale? También puede ser a las personas que nosotros más queremos. El poema va a tener tres características principales: versos, estrofas y rimas. Recordemos que los versos son cada uno de los renglones que compone un poema. Las estrofas son ese conjunto de dos o más versos y principalmente se van a separar por un punto y aparte. Y finalmente las rimas, que es esa semejanza o igualdad de sonidos que hay entre dos o más palabras. Vamos a ver un ejemplo para poderlo entender mejor. Aquí tengo el ejemplo de un poema que dice así: quiero ser pintor. Blanco es mi lienzo, blanco es mi corazón. Todos los días rezo por pintar con un color. ¿Por qué no puedo pintar? Pues ahora te lo diré, pues yo no puedo pensar lo que dibujaré. Un campo con flores, unas flores con un campo, las flores de colores y el campo bien amplio. Vamos a identificar la estrofa, aquí está marcada, que es este conjunto de versos. Podemos ver que tiene una, dos y tres estrofas. Los versos, que es cada uno de los renglones que compone nuestro poema. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene 12 versos y las rimas, que recordemos que es la semejanza de sonidos. Aquí también ya están marcadas con un color rojo y están subrayadas. Lienzo rima con rezo, diré rima con dibujaré, flores rima con colores, ¿sale? Entonces ya recordamos un poco más de nuestras características principales. Ahora, tipos de rimas. Vamos a recordar que hay dos tipos de rimas: las asonantes y las consonantes. Las asonantes es en donde solo coinciden las vocales al final del verso. Es importante recordar que las rimas siempre las vamos a encontrar al final de cada verso. Nunca al principio, nunca en medio, porque si no, no son rimas. Siempre deben de ir al final de cada verso. Por ejemplo, aquí dice: a todas las flores del huerto pronto les llegará el invierno. Entonces identificamos dos rimas, que es huerto, invierno, y decimos que es una rima asonante porque coinciden dos vocales, la E y la O en huerto y la E y la O en invierno, y eso hace que suenen de manera similar. Las rimas consonantes son en donde coinciden vocales y consonantes al final. Vamos con otro ejemplo, dice: todas las flores de la granja tienen pétalos naranja. Y vemos que aquí son consonantes porque terminan exactamente con las mismas vocales y las mismas consonantes. A, N, J, A en granja, y en naranja también termina en A, N, J, A, por lo que hace que suenen de manera similar: granja, naranja. Entonces, asonante solo es cuando coinciden las vocales, únicamente vocales, mientras que la consonante son vocales y consonantes las que son iguales, ¿sale? Muy bien. Vamos ahora a conocer entonces nuestro sentido literal y sentido figurado. Ya mencionamos que los poemas son textos literarios y en los poemas algunas palabras adquieren un significado figurado. Con él, las palabras comunican y despiertan algunas sensaciones y sentimientos en quienes las leen. En el sentido figurado se puede dar diferentes significados a las cosas mediante juegos con las palabras o con los sonidos y comparaciones. Mientras que en otros tipos de texto
como en los informativos, enciclopedias, diccionarios y reportes científicos, las palabras se utilizan para decir algo de manera más sencilla, clara, precisa y directa, para que no dé lugar a confusiones o interpretaciones diferentes. Entonces, en este tipo de textos, pues vamos a utilizar el sentido literal. Para que nos quede más claro, vamos a verlos de manera más específica. Bien, el sentido literal. Aquí nos muestra la pantalla que es el sentido propio de las palabras o expresiones. Es el que se usa cuando se mantiene el sentido habitual. Es decir, cuando hablamos o se habla de las cosas tal y como son y se usa un vocabulario sencillo. Vamos a ver algunos ejemplos para entender mejor qué es el sentido literal. Bien, estamos viendo la imagen de un sol y nos dice que el sol pues es una estrella que se encuentra en el centro del sistema solar. Entonces aquí vemos un sentido literal porque nos está diciendo de manera clara y directa lo que es el sol, ¿sale? No hay otra interpretación, es de manera directa y clara. Aquí vemos la imagen de unas flores y nos está diciendo, las flores son coloridas. Esta frase o esta oración hace referencia también a un sentido literal. ¿Por qué? Porque efectivamente vemos que sí, que las flores son de muchos colores, por lo tanto son coloridas. Nos lo está diciendo de manera clara y sencilla y directa. Aquí vemos la imagen de un bebé y nuestra frase o oración dice así, el bebé es tierno y hermoso. Y efectivamente vemos que la imagen del bebé pues es de un bebé tierno y hermoso. No los está diciendo de manera clara, directa y sencilla. No quiere dar otro significado, simplemente nos está diciendo que el bebé es tierno y hermoso. Sus ojos son hermosos. Si nosotros vemos la imagen, efectivamente, vemos los ojos que son hermosos. Nos los está diciendo de una manera clara, directa y sencilla. No nos está dando otro significado. Estos son ejemplos de sentidos literales. Recordemos que el sentido literal es ese significado directo y sencillo de lo que nos está mostrando en ese instante, ¿sale? Pero en el sentido figurado, ahí va a ser contrario al sentido literal. Dice así, el sentido que se usa cuando las palabras o expresiones se apartan del significado habitual y buscan una especial expresividad es el que utiliza palabras que tienen un significado distinto de lo que se quiere decir para expresar una idea de manera más bonita e interesante. Recordemos que los poemas son escritos principalmente para expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Entonces, la mayoría de los autores que escriben poemas usan mucho del sentido figurado para que esos poemas queden más bonitos y más interesantes, ¿sale? Vamos a ver unos ejemplos para que podamos entender mejor qué es el sentido figurado. Ejemplo, aquí dice, me hierve la sangre. No significa o quiere decir de manera literal que la sangre le esté hirviendo o como aquí se muestra en la imagen que es una olla donde hay sangre hirviendo, eso no quiere decir. Lo que nos quiere decir en sentido figurado es que una persona puede estar muy enojado, sale muy enojada. Y en otras palabras, pues dice, me hierve la sangre. Entonces vemos cómo está dando aquí ya dos interpretaciones, ¿sale? Vamos con otro ejemplo. Su cabello es la noche. No quiere decir que el cabello de esta chica sea la noche. No, lo que quiere dar a entender es que su cabello es de color muy negro, haciéndolo, comparándolo como la noche, ¿sale? Entonces aquí vemos cómo nos da dos interpretaciones distintas. Echar un ojo. No quiere decir que nos quitemos un ojo y lo echemos. Quiere decir que mires algo con mucha atención. También vemos que es un sentido figurado porque nos está dando a entender pues otra cosa diferente. Y finalmente, nuestro último ejemplo. El tiempo es oro. No quiere decir que el tiempo realmente sea oro, que lo podamos tocar y podamos ver que es igual al oro brillante y muy valioso. No, lo que nos quiere decir es que el tiempo es únicamente muy valioso para las personas, por eso está haciendo esa referencia o ese sentido figurado
de que el tiempo es oro. ¿Por qué? Porque tiene un gran valor para las personas, ya que nos permite pues organizarnos y hacer nuestras actividades de día a día. Entonces aquí vemos cómo el sentido literal y el sentido figurado son cosas muy distintas. Vamos a poner en práctica lo aprendido. Aquí en la pantalla les muestro una pequeña estrofa de la sonatina de Rubén Darío, que este también lo pueden encontrar en su libro de español. Vamos a ir identificando frases en sentido literal y frases en sentido figurado. Dice así: la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Ok, aquí vemos que esto es sentido, ¿qué será? ¿Sentido literal o sentido figurado? Será sentido literal, ¿verdad? Porque aquí pues nos está diciendo que efectivamente la princesa pues está triste y por eso se hace la pregunta ¿qué tendrá? Entonces es de manera literal. Siguiente verso. Los suspiros escapan de su boca de fresa. Aquí ya nos está mostrando una frase en sentido figurado, porque no puede tener una boca de una fresa, ¿verdad? No, simplemente se está haciendo referencia a que su boca ha de ser pequeña y rojita como lo son las fresas. Siguiente, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. También es una frase en sentido figurado, porque no quiere decir que ya no encuentre su risa o que ya no encuentre el color, que se le haya escapado, se le haya perdido, no. Simplemente está haciendo dos interpretaciones de que no puede reírse y de que no tiene color. Siguiente verso. La princesa está pálida en su silla de oro. Esta sí es una oración en sentido literal porque está haciendo referencia pues a que la princesa es pálida mientras se sienta en una silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Aquí es una oración en sentido figurado porque el teclado no puede quedarse mudo ya que no tiene boca. Aquí está haciendo dos interpretaciones a que el teclado ya no tiene sonido. Por lo tanto, está diciendo que pues está mudo. Y en el último verso, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. También es un sentido figurado porque no podemos ver que una flor se desmaye. No, simplemente está haciendo una interpretación a que una flor ya está marchita, ¿verdad? Pero para que se escuche de manera más emotiva, más sentimental, pues está usando un sentido figurado de que la flor se desmayó. Y así podemos identificar mejor cómo en los poemas tiene un valor más especial, más importante el sentido figurado, de tal manera que lo haga ver más interesante, más llamativo, y así pueda expresar de una mejor manera el autor sus sentimientos o sus emociones, ¿sale? Muy bien. Como actividades me van a escribir en su libreta con sus propias palabras qué es el sentido literal y qué es el sentido figurado, de acuerdo a lo que mostré en este video. Y también, como actividad de cierre, me van a escribir un ejemplo de un sentido literal y un ejemplo de un sentido figurado, ¿sale? Muy bien, mis niños, me dio mucho gusto saludarlos, espero que estén muy bien y les mando un gran abrazo.